Buenas tardes y bienvenidos a todos al acto de presentación del libro del profesor Dr. Werner Goldschmidt, Filosofía Autobiográfica, editado por la editorial Astrea en la ciudad de Buenos Aires en el año 2022. Este acto de presentación es organizado por el Centro de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y es transmitido desde la sala de sesiones del Honorable Consejo Directivo de dicha institución. Nos acompañan en esta oportunidad el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el profesor doctor Hernán Bota, el señor director del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, el profesor doctor Miguel Ángel Cioro Caldani, las señoras subdirectoras de este centro, las doctoras Marianela Fernández Oliva y María Isolina Dabove, los secretarios del mencionado centro y la legataria de la obra, a quien agradecemos muy especialmente su presencia por voluntad, legataria de la obra por voluntad del profesor Werner Goldschmidt, la profesora doctora Alicia Mariana Perugini Zanetti. En primer lugar, iniciaremos este acto de presentación con la exposición de apertura a cargo del doctor Miguel Ángel Cioro Caldani. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar. Me honro también en mencionar a la doctora Luciana Scotti, destacada profesora de la Universidad de Buenos Aires, que nos acompaña y va a disertar en este acto. La vida me permitió saber del alto valor que Werner Goldschmidt atribuía a esta obra, que lo acompañó durante gran parte de su vida. O sea que no es un relato del final, sino un relato que se fue produciendo a través de muchos años. O sea que hay una identificación biográfica muy importante entre la obra y su autor. Las obras tienen valor por sí mismas, adquieren valor por sí mismas, diferenciándose del autor. O sea que, sobre todo cuando son clásicos, como por ejemplo la introducción filosófica al derecho o la diquelogía, adquieren un valor propio. Pero, de todas maneras, yo considero que la relación no se rompe nunca y siempre investigar la personalidad del autor puede contribuir a comprender mejor la obra. En este caso, investigar la personalidad de Werner Goldschmidt manifestada en la filosofía autobiográfica puede aclarar aspectos de su obra, puede enriquecer sobre todo aspectos de su obra, y eso es lo que voy a intentar hacer en unos breves minutos. Evidentemente, el trialismo durante la vida de Werner Goldschmidt y después ha sido motivo de aportes diversos del maestro y de otras personas. El trialismo es una teoría que tiene vida propia, apoyada en las obras iniciales que referí. Pero esta obra, Filosofía Autobiográfica, tiene alto valor para aclarar, o mejor dicho, reitero, para enriquecer aspectos del trialismo. Toda obra cultural, en este caso obras teóricas, obras de doctrina, es tridimensional. La cultura es tridimensional.
vale construirla así, o sea, construirla con hechos, lógica y valores. Por eso decimos que una teoría se constituye con actos teorizadores captados lógicamente y valorados por determinados valores. Al final, como sabemos, proponemos que todos los valores a nuestro alcance culminen en el valor humanidad, el deber ser pleno de nuestro ser. Nuestro objetivo, entonces, es relacionar la teoría trialista y los aportes que para su enriquecimiento brinda la filosofía autobiográfica. Por ejemplo, en la dimensión fáctica, la filosofía autobiográfica aclara los condicionamientos de la teoría trialista, es decir, las condiciones, mejor dicho, en que la teoría se fue formando. Goldschmidt relata filosóficamente su vida y así podemos comprender por qué se hizo el trialismo. Sería difícil comprenderlo sin entender, por ejemplo, los grandes desafíos fácticos que tuvo que soportar la vida de Goldschmidt y sin entender también las injusticias que debió soportar, los desafíos y las injusticias que debió presenciar, y todo esto fue confluyendo en la formación del trialismo. Filosofía autobiográfica enriquece el conocimiento de las condiciones en que se formó la teoría trialista. Filosofía autobiográfica presenta al autor del trialismo en una riqueza realmente excepcional. Goldschmidt nos ha abierto no solo su experiencia fáctica, sino su mismo corazón, su mente y su corazón, y entonces a través de esta obra conocemos mejor al autor fundador del trialismo. La filosofía autobiográfica aclara quiénes son los recipiendarios del trialismo. Todo el trialismo es penetrado por la idea de que el derecho es patrimonio de la humanidad, es realización de la humanidad. Como ustedes recordarán, hay modelos jurídicos que refieren el derecho a los jueces. No han dejado de causarme sorpresa, aún a la edad que ahora tengo. El derecho no es de los jueces, ni es de los contratantes, ni es de los legisladores, ni de los administradores, es de todos los seres humanos. El derecho se refiere a todos los seres humanos. El trialismo se refiere a todos los seres humanos. Y la plenitud vital de filosofía autobiográfica así lo muestra. La filosofía autobiográfica aclara que el objeto del trialismo, o mejor dicho, puntualiza, porque no necesita aclaración, puntualiza que el objeto del derecho es la vida plena. Filosofía autobiográfica es vida, y esa vida aclara, enriquece, mejor que aclara, la vida del trialismo. La filosofía autobiográfica aporta a la manera, a conocer la manera como Goldschmidt elaboró el trialismo, o sea, la forma, el camino por el que se llega a la elaboración teórica. ¿Cómo llegó Goldschmidt al trialismo? ¿Qué elementos de la vida fue teniendo en cuenta para llegar a esta magnífica construcción? Bueno, quien lea filosofía autobiográfica lo sabrá más en detalle. La filosofía autobiográfica muestra las razones
por las que Goldschmidt elabora su teoría, hace este gran desarrollo humanista. Goldschmidt alega las razones de su vida, pero al alegar las razones de su vida, paralelamente va alegando las razones del trialismo. La filosofía autobiográfica, a mi parecer, si se la lee con la amplitud de miras que merece, puede desarrollar la razonabilidad del trialismo. ¿Por qué? Porque la filosofía autobiográfica, es un monumento a la razón de la vida de una persona. Y la vida de una persona es particularísima, pero a su vez tiene rasgos comunes con todos los demás. Yo estoy seguro que todas las personas que lean esta magnífica obra, y sobre todo todas las personas que la lean habiendo vivido la universidad, y sobre todo habiendo vivido la Universidad Argentina, encontrarán muchos elementos de coincidencia que yo también encuentro, y entonces la comprensión de la experiencia vital del autor, que está tan entrelazada con el trialismo, puede contribuir a la razonabilidad del trialismo. Comprender la vida de Goldschmidt puede ser un aporte importante para comprender mejor el trialismo. Si pasamos a la dimensión lógica, sabemos que toda teoría está encaminada a funcionar. Y también, en este caso, el trialismo. El trialismo funciona. El trialismo está desarrollado en un proceso de reconocimiento, interpretación, determinación, elaboración, aplicación, síntesis, argumentación, conjetura. O sea, todas las etapas del funcionamiento están en el trialismo, pero he aquí que la filosofía autobiográfica contribuye a que el trialismo funcione mejor. No solo el trialismo recoge el funcionamiento del mundo jurídico, sino que la filosofía autobiográfica permite que el trialismo funcione mejor. ¿Qué aporta, por ejemplo, la filosofía autobiográfica al funcionamiento del trialismo? Le brinda un gran aporte interpretativo. No debemos quedarnos encerrados en la interpretación de la teoría. La teoría debe vivir, debe funcionar. La interpretación es solo una tarea del despliegue de la teoría, pero es una tarea importante. Y entonces, conocer qué es lo que pensó Goldschmidt, qué quiso decir Goldschmidt, cuál era su intención cuando elaboró el trialismo, es un aporte muy importante para que el trialismo funcione en ese complejo de tareas que termino de señalar. Y me complace mucho señalar cómo, en realidad, hay en el libro un aporte fundamental al desarrollo del trialismo y de su funcionamiento que proviene de la obra ejemplar de la doctora Alicia Perugini Zanetti. Realmente esto muestra cómo primero la gran discípula pudo comprender la personalidad del maestro en sus más profundas manifestaciones, pudo comprenderla de tal manera que ha podido enriquecer funcionalmente al trialismo. Además tenemos la dimensión valorativa. La filosofía autobiográfica contribuye al conocimiento del trialismo, y todo conocimiento debería ser ponderado a través de la idea de verdad, a través de la verdad. La filosofía autobiográfica de Goldschmidt no es la verdad sobre el trialismo, pero aporta significativamente a la verdad sobre el mismo.
Esta obra que comentamos, La filosofía autobiográfica, presenta una versión aristocrática del trialismo. Indudablemente, lo que el trialismo sea, por lo menos en una de sus versiones, es lo que Goldsmith dijo. O sea, Goldsmith tiene una superioridad moral, científica y técnica para definir el trialismo, y esto me ha complacido durante toda mi vida. Durante toda mi vida he sentido y manifestado el profundo respeto a la calidad científica y moral del maestro como fundador de la teoría. Ustedes saben que yo he hecho algunos aportes, creo que algunos Goldsmith los hubiera compartido más, tal vez otros los hubiera compartido menos, pero siempre he reconocido la aristocracia del maestro en la teoría trialista, su superioridad moral, científica y técnica. Eso no significa que renuncie a mi autonomía, a mi derecho a aportar lo que yo crea que puede ser significativo para enriquecer la teoría, y tampoco significa desconocer que la teoría vive en la humanidad. Yo no creo que haya que hacer una policía trialista como algunas personas sostienen. Entonces hay trialismo y no trialismo en condiciones tajantes. Esto es trialismo, esto no es trialismo. Para decir que algo no es trialismo hay que tener una seguridad muy grande, porque también existe el funcionamiento democrático, la legitimación democrática en cuanto a la obra, en este caso, la obra trialista. Goldsmith puntualiza en la filosofía autobiográfica la importancia del humanismo y del liberalismo. Si yo tuviera que decir cuál es la enseñanza jurídica y política que más me impactó en Goldsmith, la que llevo anclada en mi corazón y me ha llevado a tener, como él, salvando las distancias, algunos enemigos, es el liberalismo político como protección de los débiles. El liberalismo político es la protección del débil contra el fuerte. Se diferencia y a veces se opone al liberalismo económico. Y Goldsmith, en esta obra, en la que repite enseñanzas que me transmitió seguramente desde lo profundo de su corazón, en tantos diálogos que tuvimos durante tantos años, lo repite. Por ejemplo, dice: la eterna lucha de clases en cualquier grupo que fuera se libra entre gobernantes y gobernados. Por ello, el único régimen de justicia que puede existir es el liberalismo político, toda vez que su finalidad consiste en defender a los gobernados contra los gobernantes. No importa si los gobernados son los adscritos a la gleba y los gobernantes los señores feudales, o si los gobernados son asalariados y los gobernantes empleadores, o si los gobernados son los afiliados a los gremios y los gobernantes la burocracia del partido. Solo si el liberalismo político logra crear un ambiente de relativa libertad, se impedirá que los gobernantes impongan su religión, su filosofía, su derecho y su economía. Yo creo que si tuviera que señalar el mensaje central que me transmitió el maestro como respeto a la dignidad humana, a la dignidad de cada ser humano, a la irrepetibilidad de cada ser humano, a la condición de fin en sí mismo de cada ser humano, que tanto llevaba en su conciencia el maestro Goldsmith, es esta, es la adhesión al liberalismo, es la obligación de comprender a los demás y de proteger a los demás en su desarrollo. El principio supremo de justicia puede tener varias formalizaciones,
Se puede decir que es adjudicar la esfera de libertad para desarrollarse plenamente o la esfera de desarrollo más pleno de cada persona, pero sí significa el desarrollo de cada humano único e irrepetible. Esta idea condice también con otro trabajo que Goldschmidt publicó 3 veces en su vida, que se llama El filósofo y el profeta. Pocas veces Goldschmidt publicó inalterada una misma cosa en 3 oportunidades, y la hizo en 1950, 55 y 78. El filósofo y el profeta. Y dice, el filósofo rima y el profeta rima o. Y obviamente Goldschmidt era filósofo. Rima y integra, incorpora, aprende, tiene una sed de aprendizaje incalculable, enorme, como lo había tenido uno de los grandes fundadores de la cultura de Occidente, el maestro Sócrates. Ese es el legado profundo que me transmitió Goldschmidt, que está en el trialismo, que lo ilumina la filosofía autobiográfica. Y si se necesitara otra demostración, la triple publicación de este artículo de 2 páginas en la que Goldschmidt enseña que la mayor injusticia es cerrar un problema. Los problemas deben quedar siempre abiertos, porque siempre, de alguna manera, como se dijo de Sócrates, sabemos que no sabemos. Me queda hacer votos para que muchas personas, dotadas de las condiciones intelectuales, morales, excepcionales que tuvo Goldschmidt, aunque deban soportar las grandes injusticias, las grandes presiones que debió soportar el maestro, continúa en su camino. La filosofía autobiográfica es una invitación para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ciuro. Por supuesto, una exposición excelente como nos tiene acostumbrado y como él solo podría brindar. A continuación, tenemos una serie de paneles. El primero de ellos está dedicado a la historia del libro y está en él, ese panel está integrado por 2 personas que han sido fundamentales para que este libro finalmente vea la luz. Me estoy refiriendo a Alejandro de Palma y a la doctora María Isolina Dabove, a quien a continuación escucharemos y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a contar en apretada síntesis lo que significa esta obra para la editorial, cuáles son los propósitos que tuve al editarla, y obviamente entre tantos juristas mis apreciaciones van a ir a cuestiones más terrenales, no tan filosóficas como las que acaba de escribir tan magistralmente Miguel Ángel. Esta obra es única por varios motivos, pero en lo que puedo contarles de lo que significó para mí, el primer impacto fue que era una biografía. Y bueno, ustedes saben que nosotros publicamos libros jurídicos, y si bien el autor era Goldschmidt, del índice surgía que era una descripción de etapas en la vida de una persona, una biografía. Hasta que empecé a leerlo. Y a las pocas páginas ya me atrapó de tal manera que no pude dejar de leerla hasta la última. Como bien decía Miguel Ángel,
lo que Goldschmidt nos quiere inspirar, por lo menos a mi humilde ver, es que la filosofía de cada persona depende bastante de lo que haya transitado, lo que le haya tocado vivir en su vida. Él tuvo una vida bastante particular. Pocas personas han atravesado por las situaciones que a él le tocó, además de lo que fue el Holocausto y distintos tipos de persecuciones, hasta acá mismo en la Argentina. Pero él, yo entiendo que, como también decía Miguel Ángel, él nos invita a que seamos filósofos de nuestra vida o vivamos la vida con determinada filosofía. La mejor manera de transmitirnos estas ideas es a través de contar su vida, desde los detalles más humanos hasta la retórica o la sabiduría que uno va adquiriendo a través del tiempo. Y eso nos lo transmite párrafo a párrafo. El trabajo que ha hecho Alicia Perugini es un verdadero rompecabezas, también con gran conocimiento del tema, pero además una minuciosidad encomiable. Le ha tocado también vivir situaciones muy difíciles que ella cuenta en la introducción que hace. No les voy a dar detalles porque conviene leerlo para saber todo lo que le ha tocado. Hasta tuvo que hacer un juicio para terminar de completar el legado de su maestro. Lo ha hecho de una manera muy completa, por más que, según ella dice, hay párrafos o reflexiones que parecieran que no están completas. Yo creo que si eso sucede, realmente, yo no sé si no fue la verdadera intención del maestro de dejarlo así, ¿no? Abierto. Creo que no hay fisuras en la obra, está muy bien, creo que ha sabido cumplir con creces ese legado, Alicia, en lo que ayudó muchísimo Isolina fue a redondear ciertas cuestiones que por su conocimiento de la misma teoría trialista nos ayudó muchísimo a nosotros que somos legos en el tema, en la editorial. Desde hace unos años nos propusimos esta cruzada de llevar el pensamiento filosófico argentino a lugares donde no es tan conocido. Y una de las teorías que me parece que tiene mucho por enseñar, por dar a conocer, es la trialista. A pesar de que ustedes conocen muy bien los orígenes y el contenido de la teoría trialista, todavía muchos consideran que Reale es el creador de la teoría. Bueno, eso significa que nos queda mucho trabajo de difusión y la editorial está dispuesta a continuar con esa tarea. Así es que los invito a que lean esta obra, que la lean con detenimiento y tomen la posta que pretende darnos Goldschmidt y que Alicia nos trae para ensayar la filosofía autobiográfica de cada uno de ustedes. Con el correr de las páginas se van a dar cuenta que
ese es el sentido de esto, ¿no? Me parece que es el legado de un gran prócer del derecho que tenemos que atender. ¿Mm? Bueno, muchas gracias. ¿Mm? Muchas gracias, Alejandro, de verdad por, bueno, por toda tu tarea y también por tu participación esta tarde. Y a continuación le cedo la palabra a la doctora María Isolina Dabove. Doctora Dabove, la escuchamos. Muchas gracias, Diego, por darme la palabra, por la coordinación de este evento. Gracias a la querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario por habilitar sus instalaciones dentro del Consejo Directivo, al señor decano que está aquí presente, el doctor Bota. Bueno, y a todas las personas que se han hecho un tiempito para estar aquí. También destaco la presencia de la queridísima doctora Alicia Perugini, que nos está aquí acompañando como protagonista de este libro también. Mis reflexiones tienen que ver con la vivencia, lo que fui viviendo en este proceso concreto, específico, de edición de este libro. En primer lugar, quiero remarcar que este libro formó parte de todo el imaginario colectivo de la escuela trialista, porque desde que nos uníamos a la cátedra, al Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, yo lo hice cuando tenía 17 años, ahora tengo 56, imagínense, todo el tiempo que transcurrió. El doctor Ciuro siempre nos decía, y esto fue en el año 1984, cuando entre el 84 y el 85, en el último tramo de la vida de don Werner, nos decía que don Werner estaba escribiendo una obra, que era algo así como la filosofía sobre la propia vida, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo nos venía contando acerca de la importancia que tenía la filosofía para comprendernos desde un lugar profundo, desde un lugar abierto, desde un lugar creativo. Así que imagínense que cuando fallece don Werner, todos, los jóvenes, ¿no es cierto?, nos preguntábamos, entre ellos Alfredo Soto, Mario Llomet, ¿no es cierto?, Felipe Amormino, que está por aquí, que era muy jovencito, nos preguntábamos, bueno, ¿qué habrá pasado con esos materiales? Porque eran parte de este imaginario colectivo que tan bien había sabido alimentar y cultivar nuestro querido maestro, el doctor Ciuro. Por otra parte, yo también alcancé a conocerlo, por supuesto mínimamente, no de manera directa, porque era muy joven, pero tuve ocasión de conocerlo, de conversar, de compartir alguna cena, de las que organizaba siempre con mucha generosidad el doctor Ciuro, para que nosotros jovencitos, jovencitas, nos acercáramos a estas personas y pudiéramos verlas, observarlas y conversar casi de igual a igual. Por supuesto que eso no era cierto, porque siempre teníamos ese temor reverencial, ¿no? O ese miedo a decir algo inadecuado, sobre lo cual siempre hablábamos con el querido doctor Ciuro. Entonces, desde el punto de vista de la escuela, ¿no?, esta obra es realmente emblemática. Tiene un sentido no solo intelectual, teórico, sino emotivo importante, porque, reitero, nos llenó de intriga durante muchos años. Así que cuando, bueno, pasado el tiempo, con el transcurrir de los años, nos iban llegando las noticias, ¿no?, que tan claramente y de una manera muy precisa la querida Alicia Perugini relata en esta introducción, que debe ser leída junto con la obra de Goldschmidt, porque es parte de este legado. Nosotros nos íbamos enterando, ¿no es cierto?, en dosis de algunos hechos, que no voy a adelantar para que lo lean, importantes de todo tipo, algunos traumáticos, no solo desde el punto de vista humano y relacional, sino también
desde el punto de vista jurídico, ya que hubo un tramo en el cual se tuvo que pelear judicialmente por el acceso a estos materiales, ¿no? Entonces, todo eso, reitero, fue transcurriendo cuando era joven y luego mucho antes de venir a vivir aquí a la ciudad de Buenos Aires. De modo que cuando en una ocasión me vinculé con Alicia, no recuerdo bien cómo fue que llegamos a este encuentro, creo que habíamos ido a cenar con Alejandro, con Eduardo, ¿no es cierto?, el esposo de Alicia, para conectarnos, para hablar de esa cena, de esa fraternidad que genera compartir una comida. Por suerte pudieron alinearse los planetas, ¿no? Como se dice en la vida cotidiana, se pudieron dar las condiciones necesarias para decir por qué no pensar en esta edición. Y así fue que, gracias al enorme corazón, al coraje y a la lealtad realmente ejemplar de la querida Alicia, se puso ella a terminar esta obra que venía haciendo en solitario y se la envió a Alejandro, a partir de la cual, bueno, yo pude participar, pero mínimamente. No crean que mi participación ha sido realmente tan importante, como sí fue esencial la de la querida Alicia. Si tuviera que sintetizar el contenido de esta obra, me parece que la da el propio autor, en una frase que me impactó desde el primer momento que leí los borradores y que está escrita en latín. Él, en uno de los primeros fragmentos de estos manuscritos, digamos borradores, hay una frase que dice, per aspera ad astra. ¿Y esto qué significa? Viaje durante largas noches hasta el sol. Y a mí me parece que esta obra bien podría haberse denominado de esta manera. Es un libro que habla de este viaje, que consiste en vivir y en crecer en la conciencia de nuestra propia vida y de lo que nos circunda. Este viaje durante largas noches, que han marcado todo el recorrido vital de don Werner, que lo han constituido en sus dolores y en sus goces, en el buen sentido de este término, hacia el sol. Es decir, que nos habla de un hombre que tiene una posición vital optimista, hoy diríamos resiliente, ¿no?, frente a avatares tremendos, tales como las 2 guerras mundiales que vivió, además del nazismo, además de el hecho de ser un inmigrante casi eterno, dado que en nuestro país no sé si logró realmente la inserción plena, de la cual los argentinos decimos ser orgullosos porque somos un crisol de raza. En suma, yo creo que esta obra, como ya se ha dicho, es un excelente ejemplo acerca de las posibilidades de comprensión de la propia vida a través de la filosofía. Ese creo que es el primer aporte, ¿no? Pero además es una obra que, como bien decía el doctor Ciuro antes, de un filósofo, por lo tanto es I. Le voy a agregar otra I. ¿Y qué es esto? Porque es una obra que impacta, en primer lugar, ¿no? Impacta desde lo más íntimo, porque nos podemos reconocer en estos recorridos, y esto va más allá del trialismo, ¿no? Desde la humanidad, digamos, a la manera de Terencio, ¿no? Nada de lo que me es humano me puede ser ajeno. Esto es lo que también nos dice don Werner. Hay otra I que me parece interesantísima, que es la obra nos interpela. No es una obra para ser leída en el verano, o para ser leída, digamos, a la manera de alguien que le interesan las biografías, ¿no? Es una obra en la que renglón a renglón nos invita a preguntarnos, nos invita a posicionarnos en torno a temas muy desde básicos
Por ejemplo, la alimentación, hasta temas más complejos como es el amor, la amistad, las relaciones de pareja, el posicionamiento profesional, el sentido de la educación en todos los niveles, pero en particular la educación universitaria. Y por lo tanto, esta obra tiene también otra I, que es la del incentivo. Esta obra nos llama a vivir mejor, a pensar que nuestra vida también puede haber transcurrido durante largas noches, pero esas noches nos van a llevar seguramente hacia un sol, hacia aquella luz que nosotros querramos sostener y que ilumine a los demás. Por último, tres ideas más para referirme al contenido. Este texto, finalmente, en acuerdo con Alicia, por supuesto, también con el consejo del doctor Surocaldani, quedó organizado de esta manera. Cuenta con una introducción general. Primero, hay una introducción que escribe la doctora Alicia Perugini, que es Biografía sin filosofía, que debe ser leído, porque este no es un libro, son dos libros en uno. Un libro que explica el otro libro. Este es el de Alicia. Cuando vamos al segmento, ¿no?, a la parte escrita, a la autobiografía, allí nos vamos a encontrar con un texto organizado en dos grandes bloques, en dos partes, muy goldschmittiano, ¿no? Con divisiones y subdivisiones. En la primera parte, Goldschmidt se refiere a la autobiografía sin filosofía. Y ahí vamos a poder pasar revista a muchos sucesos que los hemos aprendido en los libros, porque nosotros no nacimos en Alemania, pero que él vivió, o en la Europa de aquella época, pero que él vivió y pudo contar desde ese lugar. En la segunda parte ya nos encontramos con una autobiografía como filosofía. Y ahí va desgranando distintos temas que van desde el cuerpo, qué significa el cuerpo, ¿no?, hasta el alma, las relaciones sociales, hasta llegar a su trabajo profesional, en cuyo marco se destaca la vida de la universidad. Cierro leyendo un pequeño fragmento en relación con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no?, en homenaje, ¿no es cierto?, a la casa que hoy nos aloja. Cuenta, hacia la página 365, que en 1959, miren, les voy a leer el fragmento sin ninguna censura, tal cual lo escribió él, para que veamos el nivel de agudeza y de honestidad intelectual con la cual el maestro escribió sus reflexiones. Dice, en 1959 se estableció en Rosario como sucursal de la Universidad Católica Argentina una facultad de Derecho. Ello fue decisivo para que los proyectos de la Universidad Nacional del Litoral de organizar en Rosario una escuela de Derecho fuesen llevados a efecto. En ambas entidades se me ofreció la materia Introducción al Derecho. Y ahora voy un poco más adelante. Comencé mis clases, bueno, se me nombró el 19 de diciembre de 1959. Comencé mis clases en 1960, casi simultáneamente con la publicación de mi libro Introducción al Derecho, la versión de Aguilar, y perfeccioné mis ideas sobre la materia. La primera innovación consistía en desertar de la concepción tradicional de ofrecer al alumno enciclopédicamente premoniciones de cualquier institución jurídica importante. Aquí ya nos encontramos con una primera lección de pedagogía universitaria y de didáctica, ¿no? Dice, y sustituirla a esta enciclopedia por identificar la introducción al derecho como una filosofía jurídica construida desde dentro y no desde el ángulo de alguna filosofía determinada. La segunda característica consistía en la filosofía jurídica menor, que sostiene la complejidad tridimensional del mundo jurídico,
que ya fue señalado por Siu. Más adelante dice, como en las cátedras jurídicas argentinas reina el más crudo positivismo que se desinteresa de la realidad social y niega la cientificidad de la justicia, mi trialismo está en contradicción con la enseñanza tradicional. Quizás aquí mismo están las claves para entender las dificultades actuales que aún tiene la teoría trialista para ser considerada en paridad de condiciones que todas las demás escuelas, porque es una teoría disruptiva, es una teoría que nos interpela, es una teoría que sirve para poner en cuestión el mundo establecido como válido. Los invito a que hagan este recorrido, a que se dejen penetrar por estas tres y que con ello podamos compartir, aunque sea en la modesta proporción en la que cada persona, o en mi caso yo, pueda hacer la filosofía como autobiografía. Muchas gracias y bueno, seguimos en conexión. Muchas gracias, doctora Dabove, y reitero el agradecimiento para Alejandro. Bueno, muchas gracias por sus exposiciones y por todo el empeño que han puesto porque finalmente la obra sea publicada. Continuamos y en este segundo panel, titulado Presencias actuales de Bernard Goldschmidt en las instituciones universitarias, contaremos en primer lugar con la exposición del señor decano de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el profesor doctor Hernán Bota, que le agradecemos, por supuesto, por facilitar todas las instalaciones de la facultad para permitirnos hoy estar aquí. Decano, lo escuchamos. Al contrario, Diego, muchas gracias a ti, muchas gracias a Miguel Ángel. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por la convocatoria. Gracias por la convocatoria y permitirme participar de este evento académico tan significativo, en el cual vamos a, ya lo estamos haciendo en realidad, hablar mucho más que de un profesor emérito de nuestra facultad. Vaya si es difícil en un puñado de minutos compendiar la presencia actual de Bernard Goldschmidt en nuestra casa. La vida es un camino, dicen algunos. Hablar de Bernard Goldschmidt y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario es abarcar un periodo de tiempo que se extiende desde la creación de la Escuela de Derecho allá por 1959 hasta mucho después del retiro por la jubilación del profesor Goldschmidt. ¿Por qué digo hasta mucho después? Porque se extiende esa impronta hasta nuestros días. Es tal vez la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario el lugar en el cual mayor presencia actual, mayor presencia viva reconoce la obra de Goldschmidt, y en la cual el mayor legado ha dejado, que tiene por supuesto que ver en inmensa medida con la obra y la tarea de Miguel Ángel Ciuro Caldani, que conservando los principios clásicos del trialismo, los ha desarrollado, a su vez aún más. Yo voy a quitarles unos minutos para abarcar o para significar esta presencia en base a distintos tópicos, una cantidad determinada, 7, 8, que nos van a dar cabal dimensión de esta presencia tan actual. En primer lugar, la presencia viva está dada por el trabajo de las cátedras. Las cátedras de introducción al derecho, las cátedras de introducción al derecho que ya por los años 80, Miguel Ángel Ciuro Caldani, Sonia Velotti, en los albores de su trabajo también Diego Colomino, y actualmente las cátedras de introducción al derecho de Mario Chomet, la cátedra A, la cátedra del doctor Alfredo Soto, la E. También a su vez, por supuesto, el trabajo desde la perspectiva del derecho internacional privado, en la teoría trialista, Alejandro Menicochi, Alfredo Soto enseñando,
esta asignatura desde la perspectiva del trialismo. En tercer lugar, filosofía del derecho también, esa asignatura de tanta raigambre en nuestra casa. Surge ahí nítidamente, además del nombre de Miguel Ángel Ciuro Caldani, el de la profesora María Isolina Dabove, que acaba de precederme en el uso de la palabra, y del doctor Juan José Ventolila, con profundo compromiso docente e institucional con nuestra facultad. Derecho de la integración, otra cátedra también con fuerte impronta trialista, de la mano otra vez del profesor Alfredo Soto, que enseña la asignatura desde la teoría trialista a partir de la filosofía y sistema del derecho a la integración, elaborado por Miguel Ángel Ciuro Caldani. Y el derecho internacional público también. ¿Por qué digo esto? Porque no puedo no hacer referencia a aquella cátedra del profesor Garófalo y la presencia de Juan Carlos Puig, también influenciado por los principios trialistas. Y desde el otro costado, en la cátedra, el profesor Sebe de Gastón, también en su momento con una fuerte impronta de los principios del doctor Goldschmidt. En segundo lugar, la investigación científica. Es ahí también donde sin dudas relucen hoy en día los principios del maestro y su presencia actual. Por supuesto, en primer lugar, el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, que ayer nomás, el 29 de junio, celebramos su 40 aniversario, dirigido por el profesor Ciuro Caldani, y del cual el profesor Goldschmidt en su momento fue investido como director honorario. De él se desprende la cátedra interdisciplinaria de fuerte impronta trialista. El Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez, otra vez la profesora Isolina Dabove. Vemos cómo desde el punto de vista de la investigación también hacia ese espacio se proyecta el trialismo. El Centro de Investigaciones Derecho de la Integración y Derecho Comparado, el Centro de Investigaciones en Derecho de la Salud, está presente aquí la profesora Fernández Oliva, y el recientemente creado Centro de Investigaciones Estratégico para la Integración Argentina. Es decir, son los espacios académicos en los cuales actualmente se vislumbra la presencia de Werner Goldschmidt. Dije las cátedras, dije el trabajo de investigación en nuestra facultad, y el posgrado también, la escuela de graduados, porque ahí tenemos o encontramos nuestra maestría en Derecho Privado, que fue primeramente la maestría en Filosofía del Derecho Privado. Su directora, la profesora Noemí Nicolau, que investiga de acuerdo al declinador trialista, puede también dar cuenta de esta impronta tan actual. También en el doctorado y en todas aquellas carreras de posgrado en las cuales enseñan, imparten sus conocimientos los profesores formados en esta teoría. En cuarto lugar, la evolución que ha tenido. La teoría trialista ha tenido una evolución, como lo dijo el doctor Ciuro Caldani en la apertura de esta jornada. Porque la teoría original, por llamarle de algún modo, ha sido actualizada, ha sido condimentada con nuevos aspectos. Él mismo se encargó de reseñarlo, al punto de hablar de las teorías trialistas, y hay una obra del profesor Ciuro Caldani, que es una teoría trialista del derecho, sobre la base del libro original, podríamos decir, de Goldschmidt, ha desarrollado una teoría trialista que, si bien continúa esos trazos, se mueve dentro de esos lineamientos, incorpora ciertos aportes, dijo Miguel Ángel en la apertura de la jornada, especialmente en la dimensión axiológica y también normológica. En quinto lugar, Goldschmidt, el propio Goldschmidt, en su filosofía autobiográfica refiere una escuela rosarina. Emerge ahí la figura de Alicia Perugini de Zanetti, que podemos encontrar aquí en este aspecto y en este punto. Luego encontramos también la impronta de Goldschmidt en la creación de la Facultad de Derecho, la hoy Facultad de Derecho de la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con sede en Azul, en gran medida creada también o solidificada a partir del compromiso y el esfuerzo y el trabajo de los profesores de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, formados en la teoría trialista, y su primer plan de estudios contenía asignaturas con orientación claramente trialista en su desarrollo, en su contenido. Algunas apostillas también pueden encontrarse
del profesor Goldschmidt. El aula 1 en su momento recibía o era conocida como aula profesor Werner Goldschmidt, y charlando estos días con la vicedecana respecto a esta actividad, ella me decía que integró el profesor Goldschmidt el primer tribunal examinador de aquella escuela de Derecho nacida en 1959 y antecedente de nuestra facultad, conjuntamente con Juan Carlos Gardela y Roberto Brevia. Fíjense lo que les decía, la presencia del 59 a los aspectos que modernamente estoy reseñando. Pero tal vez el mayor vestigio de la presencia de Werner Goldschmidt en nuestra casa está en los salones, cotidianamente en los salones. Una serie de nombres que yo les voy a referir dan cabal cuenta de esto, y me eximen de mayores comentarios. Miguel Ángel Ciro Caldani, Mario Giomet, Alfredo Soto, Alejandro Menicochi, Juan José Ventolila, Juan Pablo Cifré, Marianela Fernández Oliva, Erika Nagoxic, María Isolina Dabove, Mariana Isern, Andrea Strasiuso, Felipe Amormino, Damián de la Cueva, Gabriel Salmén, Jorge Stali, José María Zuliani, Fabiana Rabeglia, Diego Mendí, entre otras, entre otros. Empecé diciéndoles que la vida es un camino. Eso me trae la reminiscencia de la frase del gran poeta español, andaluz, sevillano, Antonio Machado, exponente fiel de la generación del 98. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Puede ser que el Goldschmidt ya no pise esta senda, ya no pise este camino, pero si él pudiera mirar hacia atrás, vería sin duda su camino actualmente caminado, actualmente continuado, por decenas de profesores todos los días en nuestros salones impartiendo sus enseñanzas, dando cuenta de su legado desde la perspectiva trialista, y cientos o miles de estudiantes formándose en esos principios. Gracias. Muchas gracias, decano, por su exposición, realmente muy interesante, muy lúcida como siempre. Y continuamos en este mismo panel con la participación de la doctora Luciana Scotti, vicedirectora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, doctor Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctora Scotti, muchas gracias por acompañarnos y la escuchamos. Muchas gracias, Diego, por la presentación y a todos los que están aquí conectados, y bueno, por supuesto por la invitación de los doctores Perugini, Ciro Caldani, bueno, por supuesto también de Isolina Dabove, colega en el Instituto Gioja. Mi participación va a ser bastante breve. Mi idea es compartir un poquito con todos ustedes cuál fue las aventuras y desventuras del profesor Goldschmidt en la Universidad de Buenos Aires, también traerlo al presente e incluso con alguna anécdota muy reciente de estos últimos días. No, por un lado, el recorrido de Werner Goldschmidt en la Universidad de Buenos Aires comienza en el año 1968, cuando queda a cargo de la Cátedra de Derecho Internacional Privado en la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, hoy llamada simplemente Facultad de Derecho. En efecto, el 15 de mayo de ese año fue designado profesor titular interino de dicha cátedra, y el 10 de abril del año 1970, por resolución número 285, finalmente fue designado profesor titular ordinario con dedicación simple, por el término de 3 años, que era lo que entonces se estipulaba. Otro 10 de abril, pero de 1973, fue confirmado en el cargo por una nueva resolución. El 13 de agosto del mismo año, la Universidad de Buenos Aires le otorgó la reválida de su título de licenciado en Derecho de la Universidad de Madrid por el de abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El 6 de mayo del año 1976 fue nombrado profesor titular interino de Filosofía del Derecho, cargo renovado en el mismo carácter el 13 de marzo del año 1979.
1977, concurso 31 de mayo de 1976. El 5 de julio de ese año fue propuesto como director del entonces Instituto de Derecho Internacional Privado Estanislao S. Ceballos, Severo Ceballos. En ese entonces existían diversos institutos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, obviamente vinculados a cada disciplina jurídica. En la actualidad existe un único instituto que nuclea a todas ellas. Fue miembro también de la Comisión de Reválidas de Títulos Extranjeros y jurado de concursos de carrera docente. En su legajo, que es muy, muy detallado, que está en la Facultad de Derecho, da cuenta de todos los profesores que estuvieron en sus respectivas cátedras, como por ejemplo, por supuesto, la profesora Alicia Perugini, el profesor Antonio Bogiano, Juan Carlos Brusón, Eduardo Clariá, Leopoldo Jusey, Héctor López Domínguez, Raúl Alberto Ramallo, entre los profesores de Derecho Internacional Privado, pero también está un grupo muy significativo de profesores de filosofía del derecho. Ahora bien, pese a la carrera descollante de Werner Goldschmidt en general y en la Universidad de Buenos Aires en particular, aquí vienen las desventuras, porque penosamente, como ha sucedido y sigue sucediendo en algunos casos, la universidad no lo reconoció debidamente hacia el final de su carrera académica, al desvincularlo en el año 1983, sin explicación y sin antelación alguna. En efecto, tal como recuerda la doctora Perugia de Derecho Internacional Privado a su cargo de Werner Goldschmidt, el entonces decano Eugenio Buligin, en una carta fotocopiada, salvo el nombre que estaba mecanografiado, deja fuera al maestro por su avanzada edad. Ahora bien, así como tuvo esta desventura, sin embargo, quienes tuvieron significativos gestos hacia el maestro fueron muchos de sus alumnos, que presentaron notas muy conceptuosas en al menos 2 ocasiones, que son las notas que constan, digamos, en su legajo, solicitando básicamente la reincorporación como profesor titular de Derecho Internacional Privado y también de Filosofía del Derecho, dirigidas al decano de turno que varió entre una carta y otra. Los textos que fueron efectivamente obtenidos, como les comentaba, del legajo, dada su importancia y su escaso conocimiento, voy a brevemente reproducir unas pocas palabras. La primera es de fecha 23 de noviembre del año 82, está dirigida a Pedro Perice, que era entonces el decano. Dice: estimado señor, todos los que firmamos al final de la presente, alumnos del último año de la carrera de abogacía, integrantes de tales y tales comisiones, de la cátedra del Dr. Goldschmidt de Derecho Internacional Privado, ante el conocimiento de que el mismo no ha de continuar al frente de dicha cátedra, hemos sentido la necesidad de hacerle llegar a usted nuestro deseo más fervoroso de que nuestra casa no pierda tan apreciado maestro. Nos parece innecesario citar ahora todos los méritos de tan digno profesor y la admiración que su importante labor científica ha merecido desde un país y en el extranjero, y seguros de que también usted comparte estos sentimientos de estar conformes con nosotros mismos si no hacemos todo lo que se debe a la Universidad de Buenos Aires, muestre que todos sus miembros no son indiferentes a este problema. La nota sigue con otros reconocimientos muy, muy conceptuosos. Lamentablemente esta nota no tuvo una respuesta más allá de meramente, digamos, un despacho formal por parte de la facultad. Estaba firmada por un grupo de 20 estudiantes y luego una nueva nota que estuvo firmada por muchos más estudiantes, cerca de 80 firmas, en similares términos, un poco más breve, fue nuevamente presentada. Evidentemente, sí, y más allá de este abrupto final, y no obviamente que nadie hubiera deseado, lo cierto es que si llegamos al presente o a los últimos tiempos, en la Facultad de Derecho, encontramos que principalmente
su legado está en muchas comisiones o en varias comisiones de Derecho Internacional Privado, pero también y principalmente destaco su legado en una materia de reciente aparición en la currícula, en términos relativos, de reciente aparición en la currícula de la carrera de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es Derecho de la Integración, a través de la cátedra de quien ya ha sido mencionado, el profesor Alfredo Soto. También de su mano, por supuesto, en sus comisiones en Derecho Internacional Privado, y sin perjuicio de ello, creo que todos, o casi todos los profesores en cada una de nuestras, partamos de un marco estrictamente trialista, o por lo menos no seamos conscientes, o digamos, no en muchas ocasiones a Werner Goldschmidt y a sus teorías para explicar partes fundamentales, realmente partes fundamentales de la materia. Asimismo, en cursos específicos, tanto en grado como en posgrado, y en investigaciones que se llevan a cabo en la facultad, en temas como, por ejemplo, derecho de la vejez, o por ejemplo, derecho a la salud, también vemos el legado del profesor Goldschmidt. El Seminario de Historia de la Facultad de Derecho ha tenido muy presente en sus investigaciones, en sus desarrollos, dentro de lo que es la historia propia de la facultad, a el maestro Goldschmidt. El propio Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioja cuenta con uno de sus salones que recuerda, que lleva su nombre y que por ende lo recuerda cotidianamente. Y por último, mis últimas palabras, quería compartir dos muy breves experiencias con ustedes al respecto del profesor Goldschmidt, que de alguna manera creo que permiten advertir que él ha trascendido tiempos, ha trascendido generaciones, aunque no necesariamente sean generaciones de sus propios discípulos, y que a su vez también ha traspasado las fronteras. Y en este sentido, por un lado, rescato unas palabras de la profesora María Susana Najurieta, actualmente una de las titulares de la materia en la Facultad de Derecho, que recientemente en una obra que se publicó con motivo del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, se llama Lecturas del Bicentenario, que está en la página de la facultad, en el sector de publicaciones, y ustedes pueden acceder. Hay un trabajo que es de autoría de la profesora Ana Jurieta y que es sobre la enseñanza del derecho internacional privado en la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, de más está decir que tiene todo un apartado dedicado al profesor Goldschmidt, pero me interesa rescatar sus últimas palabras al respecto, a su respecto, en donde dice que se permite realizar un recuerdo de tipo personal. Y dice que en la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires aprobé Filosofía del Derecho y en 1979 Derecho Internacional Privado, ambas asignaturas en la cátedra de Werner Goldschmidt. Era una época de muy escaso margen para el debate universitario, la pluralidad de ideas y la reflexión creativa. En ese contexto, las clases del profesor Goldschmidt, quien era un carismático contador de situaciones y privatistas internacionales, daban impulso al pensamiento crítico y ciertamente en mi caso, en el caso de la profesora Ana Jurieta, alimentaron la vocación docente. Es decir, ha trascendido generaciones, y reitero, no generaciones necesariamente de discípulos en el ámbito de la filosofía, en el ámbito del trialismo. Por otro lado, una experiencia aún más reciente de esta misma semana, no estoy en Buenos Aires, estoy actualmente en La Haya, cumpliendo una pequeña función en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, y lo cierto es que se está impartiendo el curso general en la Academia de Derecho Internacional Privado sobre la coherencia mundial del derecho internacional privado. Ese es el tema del curso. Está a cargo de un profesor de la Universidad de París, Panthéon-Assas, que es el profesor Luis Dabou, y refiriéndose a las distintas maneras de abordar lo extranjero, lo extraño, lo foráneo, se refirió ni más ni menos que al derecho de la tolerancia de Werner Goldschmidt. Así que en ese sentido me parece que compartir esto último con ustedes es muy gratificante para recordar al maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Scotti. Como siempre, muy interesante escucharla.
Y continuamos con el último de los paneles de esta presentación que hemos dado en titular, igual que la obra, Filosofía autobiográfica, y en primer lugar participará del mismo la doctora Marianela Fernández Oliva, a quien escuchamos a continuación. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se escucha? Hola. Sí, sí, se escucha muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento, en la persona del doctor Ciuro, por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes hoy esta presentación tan esperada de filosofía autobiográfica, la obra de nuestro maestro común, el profesor doctor Werner Goldschmidt, o don Werner, como amorosamente lo refiere el doctor Ciuro, y nosotros también aprendimos a hacerlo así en todas nuestras conversaciones cotidianas sobre el derecho. Y esta es una jornada de celebración, porque se presenta una obra largamente esperada por nosotros, como refería la querida Isolina hace un minuto en su participación, y entiendo también esperada por toda la comunidad jurídica. En esta oportunidad me toca relatar hechos importantes de la vida de Goldschmidt, pero antes creo que en este contexto es importante referir a lo que él mismo profundizó en este extenso libro, como la autobiografía, sus elementos y sus sendas. Y él se pregunta, ¿cuál es el auténtico objeto de la narración en una autobiografía? ¿Quién es en realidad el narrador que lo cuenta? Y en estas dos preguntas identifica dos planos. Él lo dice así: uno con referencia a la historia general y de la filosofía entrelazada con la personalidad, y otro sin esa referencia. Y entonces el tema empieza a tomar la profundidad a la que Goldschmidt sometía todos sus estudios. Comienza por la reflexión en torno a la forma que tenemos de contar los hechos de una vida. Cuando nos referimos a la vida de otra persona, uno se entera de la fecha de nacimiento, del lugar en donde nació, de los actos, de las omisiones que se le atribuyen, y eventualmente también de cómo murió, de las circunstancias de su muerte. En la biografía tradicional se suelen relatar todos estos acontecimientos que el autor solamente conoce como hechos pertenecientes a la vida de alguien más, que llegan a su saber por vía indirecta, y aunque puede ser muy dedicada, al fin es ajena. Pero refiere Goldschmidt en esta obra que el campo de la autobiografía es incomparablemente más amplio que la esfera de la heterobiografía. En una autobiografía auténtica, dice él, se abarca todo cuanto hay en el mundo, porque cualquier intento de distinguir nuestra vida y el mundo va a fracasar por el hecho mismo de que, al querer descartar partes del mundo que están en nuestra vida, incorporados intrínsecamente a estas, es una misión imposible. Entonces, ¿qué sucede? Se pregunta también cuando somos nosotros los que contamos nuestra vida. La autobiografía tiene por autor al mismo protagonista, pero ¿quién es el protagonista? ¿Quién es el yo, que es nuestra propia persona? Se pregunta Goldschmidt. Hasta el propio cuerpo, dice, cambia tanto con el tiempo que nos cuesta trabajo sostenernos en nuestra identidad. Y nos cuenta con un ejemplo que ella habló sobre una vida plagada de exilio, como se ha dicho aquí, que me impactó mucho, referido a esto, y dice: vi a mi propia hermana en 1935 cuando tenía 17 años y no la reconocí cuando la volví a ver en 1948. Al fin, una autobiografía o la narración de nuestra vida hecha por nosotros mismos es equivalente a la descripción del mundo por sí mismo, porque el mundo y nosotros, y en nosotros está el cosmos. ¿Por qué entonces una autobiografía es un quehacer filosófico?, se pregunta. Y la respuesta es esta: porque consiste en la toma de conciencia del mundo de quien escribe su vida como tal.
La autobiografía enfoca una totalidad como es el mundo, pero al mismo tiempo no contempla el mundo como una cosa cerrada y concluida, sino que está abierta, porque la vida del autor sigue en marcha. Yo creo que esto es de una profundidad y de una belleza que vale la pena recordar. Y en este sentido, la obra que hoy presentamos es un aporte lúcido, no solo sobre la vida de su autor, sus hechos y circunstancias contadas por él mismo, sino porque es una ventana a la totalidad del mundo desde la perspectiva única de un hombre que comprendió la complejidad del derecho en el despliegue de sus dimensiones y la complejidad del mundo y de la historia proyectadas en el derecho y en su propia vida como un tejido ceñido. Su vida estuvo marcada por toda esa senda de conocimientos, y ahora, actuando como una biógrafa en un muy escueto relato heterobiográfico, voy a hacer lo que me han encomendado, que es hacer referencia a algunas fechas y acontecimientos vitales de Goldschmidt. Instalados en el siglo XX, nos topamos con el comienzo de su vida, el 9 de febrero de 1910, en la ciudad de Berlín, en el seno de una familia intelectual de fe judía, perteneciente a la alta burguesía. Su padre, James Goldschmidt, fue profesor titular de Derecho Penal y de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Berlín, llegó a ser titular de cátedra, aún en ese discreto antisemitismo de la época. Ocupó el cargo de decano de la facultad en 2 ocasiones. La infancia de Goldschmidt pasó en un ambiente muy ordenado, muy disciplinado, marcado por la intelectualidad reinante en toda la familia, una madre siempre presente y una situación económica muy holgada. Estudió en Berlín, en la Universidad de Berlín, luego se trasladó a Kiel y Hamburgo, donde obtuvo el título de doctor en 1931. Inició también una carrera judicial, primero en el juzgado municipal, luego en el juzgado de primera instancia. Las leyes de Nuremberg cambiarían para siempre el curso de esa carrera cuando los funcionarios que no eran arios fueron expulsados de sus cargos, y ya en 1933 abandona su Alemania natal y con ella todo ese mundo de afectos y también de privilegios que lo envolvieron mientras fue niño y fue joven, y comenzó para él una larga vida de viajes y también de ausencias. Se trasladó a Suiza, con 23 años publicó El lingüismo y la nociología de las referencias, se dirigió a España en 1933, primero en Barcelona, y después a Madrid, y allí trabajó como bibliotecario en el Instituto de Derecho Internacional, en el área de Derecho Internacional Público y Privado. En ese contexto escribió a los 25 años La consecuencia jurídica de la norma del derecho internacional privado. Este trabajo, que fue publicado en el 35, allí expone su teoría del uso jurídico, que podemos encontrar hoy, por ejemplo, en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado de la OEA, y en el Código Civil y Comercial Argentino en el artículo 2595. En mayo del 35 se nacionalizó español, y en el 37 contrajo matrimonio con Dolores Sánchez de Ronalcázar, doña Dolo, se convierte al catolicismo. Ya en el 48 recibe una invitación de la Universidad Nacional de Tucumán para ser titular de cátedra de Derecho Internacional Privado, lo que hizo a partir de 1949. Después diversas dificultades en la política argentina hizo que ese nombramiento no se renovara. Hacia los años 60 comienza su actividad en la Universidad Católica Argentina, también en la Universidad de El Salvador y la Universidad de Belgrano. Para los años 60, como ha hecho referencia el doctor Scotti, ya era titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en las cátedras de Derecho Internacional Privado y Filosofía del Derecho. Su contacto con la Universidad Nacional del Litoral lo llevó hasta la recién nacida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario después, y allí fue titular de Introducción al Derecho y de Derecho Internacional Privado hasta 1976, y además, entre otros muchos cargos, fue profesor titular de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de La Plata, miembro titular del Instituto Internacional de Filosofía del Derecho de Sociología Jurídica, abogado asesor de la Procuración del Tesoro de la Nación desde el 58 hasta el 86, profesor titular de Derecho Internacional Privado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su obra es muy extensa, creo que
imprescindible recordar Sistema y Filosofía de Derecho Internacional Privado, Introducción Filosófica al Derecho, que es la teoría trialista del mundo jurídico y sus horizontes, el Principio Supremo de Justicia, entre muchas otras. Werner Goldschmidt murió en Argentina el 21 de julio de 1987. En la obra que hoy se presenta nos recuerda el mismo autor que la autobiografía es la descripción de nuestra vida, pero concebir a nuestra vida como recluida entre la concepción y la muerte es una actividad heterobiográfica. Las palabras de Goldschmidt son estas: mi vida es para mí mi conciencia, y mi conciencia abarca todo cuando pienso en este momento, como cuando he pensado también alguna vez. Mi conciencia es siempre abierta, y la autobiografía es ilimitada en su contenido y esencialmente inconclusa en su extensión. Mi vida autobiografiada es mi conciencia, y mi conciencia es mi mundo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, doctora Fernández Oliva. Avanzamos, continuamos con el panel, con la participación del doctor Juan José Ventolila. Doctor Ventolila, lo escuchamos. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Quisiera comenzar por agradecer a los muy queridos Alicia Perugini, Miguel Ángel Ciuro Caldani, María Isolina Dabove y Alejandro de Palma. Verdaderamente que sin el denodado esfuerzo de cada uno de ellos, hoy no estaríamos aquí con esta obra grandiosa en nuestras manos. Y quiero agradecer especialmente que me hayan honrado tanto convocándome. Desafortunadamente, yo no conocí personalmente a Goldschmidt, accedí a su obra y con los alcances con los que eso es posible, también pude compilar cierta información que me han testimoniado quienes lo conocieron. Sin embargo, después de leer su filosofía autobiográfica, creo que estoy un poco más cerca de entender quién pudo haber sido. ¿Qué es una filosofía autobiográfica? Por lo pronto, es una expresión que contiene una enorme cantidad de dificultades. La primera, que la palabra filosofía es escurridiza, se resiste a ser delimitada y suele tener una vocación expansiva hacia lo universal, aunque también se proyecta sobre regionalidades más precisas y particulares. La segunda, que materializar una autobiografía implica un gigantesco desafío nociológico, porque de alguna manera invierte el sentido que nosotros damos a la relación de conocimiento, cómo la pensamos, y pone al sujeto, pero no a cualquier sujeto, sino al mismo sujeto que conoce, como centro de referencia del propio discurso. Respecto al primer problema, que ocupa la clase inicial del curso de la asignatura Filosofía del Derecho, Miguel Ángel Ciuro Caldani, maestro y heredero de maestro, que enriqueció y desarrolló el programa trialista de Werner Goldschmidt, nos alerta que la realizamos como un quehacer personal. Es que claramente cada sujeto conoce desde su propia visión y nadie puede pensar desde una posición que le es ajena. Generalmente proyectamos nuestra indagación a un universo del cual, por otra parte, no podemos salirnos, lo que dificulta la toma de posición a su respecto. Y es sobre la base de estas pesquisas que vamos descubriendo o construyendo cómo somos. Nos percibiremos como realistas o idealistas, materialistas o energetistas, objetivistas o relativistas, y un gran catálogo de istas que iremos eligiendo. La filosofía, con ese alcance, nos permite advertir cómo es que concebimos no solo al universo en general, sino también a sus segmentos más acotados. No sin cierta inocencia pretendemos organizar esas porciones que tienden a la más pura entropía, aplicándoles taxonomías que son por definición arbitrarias. Una región del saber está ocupada por el derecho, otra por la filosofía, pero otro territorio, mucho más opaco, mucho más en las sombras, está ocupado por nuestro yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué puede saberse de eso? Porque yo no soy únicamente realista o idealista, eso solo alude a una cualidad. La pregunta, por el contrario, apunta a un problema ontológico o metafísico. La filosofía, alguna vez centrada en la naturaleza que nos rodea, sea lo que eso fuere, sea la physis informada
por el nomos, según le gustaría decir a los griegos, sea el modelo del evolucionismo darwinista. Se enfrenta a un desafío enorme aquí, porque implica que yo debo conocerme. Y ahí la inmersión es doble. Estoy dentro de un yo, ubicado dentro de un universo. Por lo que preguntarme quién soy yo me lleva a uno de los bordes del discurso. No ignoro que, con los fines más variados, se han ensayado respuestas. No olvidemos que somos seres condenados a buscar sentidos y más para nuestras vidas. Pero debo confesarles que no me resultan del todo satisfactorias, porque yo pienso, yo debería existir. Supongamos que existo. Eso sigue sin explicarme. Entonces yo soy mi mente, la información que hay en mi cerebro. La sola formulación de ese interrogante contradice todo lo que hoy vamos conociendo acerca de los vínculos entre el cuerpo y la mente, que algunos eligen llamar espíritu o alma, y las interacciones que hacen de un sujeto un todo inescindible, cuya mente puede enfermar su cuerpo, y en el que las injurias al cuerpo pueden repercutir en sus facultades cognitivas y, a la postre, en su personalización. Yo y mi universo soy, somos, lengua. Podemos reflexionar con palabras, no negaré que en algún sentido las fórmulas de Wittgenstein y Lacan cobran cierta resonancia. Pero las palabras no agotan, no pueden agotar mi existencia. Yo soy, luego yo sufro. Cuando la palabra sufro sea equivalente a mi dolor, tal vez y solo tal vez esta perspectiva me seduzca más. ¿Yo soy conciencia viviente? Al fin y al cabo, carbón y agua, polvo al polvo, cenizas a las cenizas, pero no cualquiera, sino conciencia que pretende explicar ese carbón y esa agua, y la combinación milagrosa de esos milagros rutinarios que llamamos realidad, que entre ellos me da nacimiento. Una filosofía orientada al mundo o al otro es difícil. Una filosofía autobiográfica contiene extremos grados de sutileza y trampas que nos acechan en cada esquina. Goldschmidt no se acobardó y decidió emprender como la gran obra de su existencia ese vertiginoso viaje, pensando su filosofía desde su vida, aclarando así las raíces de su reflexión, y su vida desde su filosofía, estableciendo nexos de la razón teórica con la razón práctica. Heidegger, en un seminario sobre Aristóteles, consignó como biografía que Aristóteles nació, Aristóteles pensó y Aristóteles murió. Basta. Punto 2. La metafísica. Para Nietzsche, en otro sentido, toda filosofía es una especie de biografía, la egodicea que nos propone Derrida. Para dar cuenta del sí, Goldschmidt nos habla de su recorrido vital, exponiendo que ¿quién soy yo? También está atravesado por ¿qué me ha pasado a mí? Con ecos sartrianos, saber cuáles fueron los avatares de la vida de Goldschmidt me muestran, al menos en parte, quién fue Goldschmidt, porque tal vez, solo tal vez, su existencia precedió a la esencia. Y eso me dice cuál era, o mejor, cuál habría de ser, que también existen áreas de represión y negación que Freud nos subrayaría, su filosofía. Esa autobiografía que es, a su modo, un viaje de retorno a Ítaca, que hace presente el pasado en la memoria, me permite entender, o al menos conjeturar entendimientos, acerca de los porqué de una filosofía del derecho que es, a su vez, una filosofía de la vida. Y para contárnosla, el Herr Professor no está en el podio, no, está a nuestro lado, y se nos muestra, del derecho y del revés. Elige la exposición a nuestros microscopios. Piensa sobre sí y sobre su transcurrir, invitándonos no solo a que nosotros pensemos sobre él, que de eso se trata este libro, de eso se trata esta presentación, porque su propuesta también es otra, nos conduce de la mano a que pensemos sobre nosotros. Pensando acerca de su vida, pienso en él, y es allí que me encuentro cara a cara con la inevitable pregunta por mí, que puedo soslayarla, que es innecesaria, de ninguna manera. Si no asumimos ese interrogante, corremos el riesgo de obedecer a ideas que subyacen a nuestras actitudes irreflexivas. Hemos esperado ansiosos por esta obra que, sin duda, no defrauda. Cierto es que, tal vez para Goldschmidt, tal vez haya estado inconclusa, pero ¿qué significa concluir? Mangel dice que Borges ironizaba con el concepto de obra definitiva, sosteniendo que pertenecía a la religión o al cansancio, y que tenía que ver más con una necesidad de encontrar el momento para publicar que con haber finalizado la tarea. De tal manera, la escritura es un proceso sin fin, en el que nunca se alcanza la versión perfecta, es universal platónico que solo las fantasías de la razón nos muestran de un modo fugitivo.
¿Algo se concluye en filosofía? La renuncia a las certezas proveídas por los supuestos que pretendemos eliminar nos diría que se avanza, aunque no sepamos muy bien hacia dónde. ¿Y la biografía? ¿No se prolonga después de que nos hemos ido? En los que nos recuerdan y siguen nuestros pasos. Palma con excelente pluma nos enfatiza que la vida no es la vida que vivimos, la vida es el honor, la vida es el recuerdo. Por eso hay muertos que en el mundo viven y hombres que viven en el mundo muertos. Goldschmidt, por el contrario, está vivo. En su relato vital, pleno de persecuciones traumáticas, espantosas e inexplicables, nos sigue interpelando. Tal vez, ¿quién soy yo?, sea un interrogante sin respuesta, o tal vez solo podemos responder desde la metafísica. Pero eso no debe desalentarnos, porque la metafísica es tan imposible como necesaria, o porque creemos en los milagros. Por lo que fuera, seguimos intentándolo. El valor del libro que hoy presentamos radica en que nos desafía a hacernos cargo de esa pregunta. Y, siguiendo ese sendero prefigurado con genialidad, hacer nuestra propia filosofía autobiográfica. A la manera de cada uno, en cada momento y lugar, siempre estará entonces vigente la pregunta filosófica más profunda, a la que Goldschmidt en esta obra inmensa nos invita. ¿Quién soy yo? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bentolila. Felicitaciones por su exposición, sinceramente. Y terminamos este panel y también esta presentación con la intervención del doctor Fernando Ronchetti. Fernando, te escuchamos. Fernando, me parece, no te estamos escuchando, ¿eh? Ahí estoy. Ahí está. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación inmerecida de estar acá. Y a los organizadores y desde ya a Alejandro por editar este libro, a Alicia por permitir su publicación. Y les quiero de alguna manera, en ese sentido, agradecer que me permitan también estar presentando el libro acá. Yo, si tendría que encontrar algún punto de contacto por el cual el destino me pone acá, encuentro uno que fui, a diferencia de mis amigos, son mucho más jóvenes, Isolina, Johnny, Marianela, por supuesto. Yo fui alumno de Werner en el año de su fallecimiento, en el año 87, cursaba Derecho Internacional Privado en la Universidad Católica de Buenos Aires, y tuve la ocasión, la oportunidad de ser su alumno. El examen finalmente me lo tomó Alicia, así que también la recuerdo ese momento. Pero lo conocí en Derecho Internacional Privado, recién 10 años, 11 años después, ya lo descubrí como filósofo, gracias a su discípulo, ¿no? al doctor Miguel Ángel, que me hizo admirarlo incluso mucho más, porque de la filosofía nos abrió a todos de alguna forma un mundo nuevo. Y el otro punto de contacto que puedo decir que tengo y que les cuento brevemente: ustedes saben que yo soy profesor en la Facultad de Derecho de la UNICEN, Universidad Nacional del Centro, que funciona, la sede funciona en la SULT, la sede de Derecho. Y hoy, bueno, la doctora Laura Giosa hoy no pudo estar presente, pero quería hacer llegar los saludos y su agradecimiento. Nuestra Facultad de Derecho se formó en sus primeros tiempos, ahí en el año 98, y en ese momento, digamos, armar una facultad bueno, solamente con algunos recursos humanos que había que formar, y alguna biblioteca de tribunales y del colegio de abogados, pero no teníamos biblioteca propia. En ese momento, con los limitados recursos que teníamos, podíamos adquirir alguna bibliografía. Siempre me acuerdo de reuniones con Miguel, pidiéndole, con Noemí, ¿no?, que nos sugirieran bibliografía para adquirir. Pero recibíamos también donaciones, y una donación importante que vino, muy importante, que por supuesto nuestro director Eduardo Lapenta aceptó, era de
el Colegio de Escribanos, digamos, de la provincia de Buenos Aires, y yo creo que parte de eso podía ser de la Universidad Notarial Argentina. Yo leyendo el estudio de preliminar de Alicia Perugini me entero de que la biblioteca personal de Werner fue donada por su esposa Dolores a la Universidad Notarial Argentina, ¿no? Bueno, ahí me gustaría pensar que entre los libros recibidos, muchos de filosofía del derecho, 2 ediciones, por ejemplo, de la teoría ecológica de Cosio, ¿no? Ahí lo tengo Diego Luna, y que es tan difícil conseguir. Bueno, tal vez estén algunos de los libros de él en nuestra biblioteca, y esto sería, supondría que la voluntad presunta del maestro Goldschmidt pudiera haber sido que estuviera en una facultad que enseña el trialismo, ¿no? Como destacaba el decano Hernán Bota. Bueno, yendo a la obra, sinceramente es un libro conmovedor. Está escrito con una honestidad extrema, digamos, honestidad en todos los sentidos, pero especialmente en el sentido de la transparencia, ¿no? Tal vez ha contribuido a esto, por un lado, la personalidad tan peculiar del autor, y también su propósito de que se publique recién después de su partida, ¿no? Así todo, Alicia Perugini advierte en el estudio preliminar que dice: creo que habrá quienes se asombren de algunos episodios de su vida, pero en cierta medida su autobiografía representa a todo ser humano. Nunca mostramos el 100% de lo que somos, vivimos y pensamos. En el libro dice Goldschmidt, que, como ya bien dijeron, que hacer filosofía implica meditar acerca de la vida propia, ¿no? Y la filosofía es producto de la propia vida en su triple estructura, de cuerpo, alma y espíritu. Yo en particular escogí un tema, que voy a contar unas ideas muy breves, es lo que el autor llama la expansión del alma, ¿no es cierto? Y entonces acá se refiere a que es la expansión estética, que él dice que consiste en que el alma busca la naturaleza para deleitarse con su belleza, y por eso crece en razón directa con nuestro dominio sobre la naturaleza. Enfocando la expansión estética hacia la sociedad, hemos de partir del acto de producción artística como acto de conquista social. Y en particular, ciertas frases que me llamaron particularmente la impresión, digamos, ciertas reflexiones, me parece interesante como disparadores para quien se acerque después a su lectura. Dice esto como que el artista siempre desea conquistar al público, ¿no? Que el artista crea realidad digna de ser contemplada para siempre, a fin de lograr la inmortalidad de la obra e indirectamente la suya propia. Dice que la creación artística es siempre receptiva, se dirige a un público, no hay artista sin obra de arte y sin público. Y, por ejemplo, al distinguir al compositor y al ejecutante, sostiene que el ejecutante no crea una obra artística, sino que crea la representación de una obra artística. Cuando relaciona la vida y la obra de los artistas, dice que, por ejemplo, la música de Mozart es casi por completo hecha por encargo, y así se explica la relativa independencia de la obra y de la vida. Beethoven, en cambio, componía libremente, y la influencia de la vida es más visible. También habla del goce de la obra artística por el espectador, ¿no? Y dice que ese disfrute es una actividad racional, emotiva, pero siempre desinteresada, ¿no? La percepción del espectador es el eco del grito del artista. El binomio artista-espectador es indisoluble. El espectador va a ser quien propague esa obra. También reflexiona, por ejemplo, sobre el objeto del arte, ¿no? Y me quedo con una idea. Dice: la música crea realidades iguales, no únicas. Por ello no existe aquella oposición entre original y copia, sino la totalmente diferente entre estreno y ulteriores representaciones. Distingue entre las teorías de las artes y la estética, y también de la filosofía del arte. No quiero extenderme un poquito sobre eso. Pero bueno, creo que así como ustedes saben, es una biografía en la que cuenta muchos aspectos de su vida, también desarrolla la filosofía, bueno, y en particular este tema me pareció que podría ser de interés de muchos. Todo el tema de la expansión estética y cómo la desarrolla, ¿no? Y volviendo un poco a la idea de la filosofía como autobiografía, esta idea que en los cursos que tomamos nosotros y que hoy en día se están impartiendo en nuestra facultad, ¿no? Un poco bajo un programa de Isolina,
está planteada así, digamos, la filosofía como autobiografía, esta idea de Goldschmidt. Él dice como que convendría reescribir exposiciones de doctrinas filosóficas relacionando vidas y doctrinas, ¿no? Vidas de filósofos y sus doctrinas. Y la filosofía autobiográfica se distingue de todas las filosofías hasta ahora desarrolladas, decía él, por este requisito metodológico de la indicación del curriculum vitae como base empírica de la labor filosófica. Dice, coincide esta filosofía autobiográfica con el desarrollo de todas las corrientes idealistas, vitalistas y existencialistas, en considerar al yo como fuente de la filosofía. Pero no es idealismo genético, no es que el yo ponga al no yo. Bueno, bien lo explicó esto Johnny, pero es muy interesante todo el desarrollo del libro, cómo va mostrando a través de la historia esta contraposición entre la subjetividad y la objetividad. Sin embargo, yo digo, bueno, el yo no pone no yo, pero sin embargo él dice que en su autobiografía va a excluir cuestiones que no tuvieron que ver con su vida, porque ocurrieron en otra época histórica o en otros lugares, ¿no es cierto? Dice, el currículum vitae comprende todos los acontecimientos en los cuales participamos directa como indirectamente, mientras que los demás habrán de descartarse. Ahora, en una vida tan intensa como la suya, en la que se ocupó de muchísimas cuestiones, creo que su vida es una prueba de que seguía su filosofía, ¿no es cierto? Tal como él lo dice en esta hermosa cita que me gustaría cerrar esta exposición. Dice, el axioma imperialista de mi filosofía autobiográfica consiste en exigir que mi yo se apropie progresivamente del mundo en la mayor extensión y a la mayor profundidad posible. Bueno, me encantó esa frase, así que no la repito. El axioma imperialista de mi filosofía autobiográfica consiste en exigir que mi yo se apropie progresivamente del mundo en la mayor extensión y a la mayor profundidad posible. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ronchetti, lo felicitamos por su exposición, reiteramos el agradecimiento a todos los expositores que nos han acompañado esta tarde y dejo el cierre, por supuesto, a cargo del doctor Miguel Ángel Ciro Caldani. Bueno, muy brevemente, muchísimas gracias a todos los que han participado de diversas maneras. Un agradecimiento especial a la doctora Alicia Perugini, quien con su esfuerzo, con su rotunda honestidad intelectual, con su grandeza personal excepcional, hizo posible que esta obra pudiera llegar a nosotros. Me consta su enorme esfuerzo para resguardar el legado del maestro. Cuando yo era estudiante de pedagogía, me indicaron que al fin el acto educativo es un acto de amor. Y la doctora Perugini ha podido concretar el amor del maestro hacia todos nosotros en el resguardo de su legado, que para él posiblemente fuera el más valioso. Digo que posiblemente fuera el más valioso porque en esta obra Werner nos da lo más valioso que tenía, que era su vida. Algunos filósofos nos dan sus ideas, pero Goldschmidt ha preferido darnos sus ideas encarnadas en lo que al fin somos, seres vivos. Decía Kant que le maravillaban dos cosas: el cielo infinito fuera de él y la conciencia moral dentro de él.
Y yo creo que es una de las más grandes enseñanzas del maestro de Königsberg, porque en el cosmos infinito, donde aparentemente somos tan poca cosa, hay algo maravilloso, la vida humana, la conciencia de la vida humana, al fin plasmable en una autobiografía. El maestro nos ha dejado así una lección excepcional. Me complace mucho reiterar mi agradecimiento y deseo que la vida del maestro presentada en este libro continúe siendo fructífera en la vida de ustedes, en las vidas de ustedes. Yo creo que Werner posiblemente quisiera saludarlos como yo voy a hacerlo ahora. Que sean siempre muy felices. Muchas gracias.